Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Si quieres acompañarme, Salmo de número 20, versículos 7 y 8. Voy a leer primero en la Reina Valera 1960. Salmo de número 20, versículos 7 y 8. Es un versículo muy conocido de la palabra del Señor. Dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Que es lo que hicimos hoy, ¿verdad? Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ahora leo en la Nueva Traducción Viviente que dice lo siguiente. Ese es un salmo de David. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Antes de orar, dile a tu hermano: estaremos de pie y firmes. Oremos al Señor. Padre, no nos cansamos de decir delante de tu grandeza, de tu soberanía, de tu poder, que delante de ti, Señor, no somos nada. Somos polvo de la tierra, Señor. Pero tú nos has alcanzado con tu amor, con tu gracia, y nos has dado, Señor, salvación y vida eterna. Y cómo somos agradecidos. Ahora, Señor, leemos tu palabra, que es poder, Señor, en nuestras vidas. No podemos, Señor, vivir sin ella. Danos, Señor, revelación. Danos, Señor, interpretación. Danos, Señor, ministración de tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y espíritu. Y Espíritu Santo, que sea tu palabra hacia cada uno de nosotros, según tu voluntad y para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estaba meditando yo esa semana y el Espíritu Santo me estaba hablando. Estaba hablando conmigo y me pidió, ¿no? El Espíritu Santo no, digo una cosa, Él no usa reloj, Él no tiene sueño, no se cansa, por eso Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Y yo ya estaba acostado en la cama, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo empezó a hablarme, ¿no? Y me trajo a la memoria este versículo, empezó a ministrarme. Y yo, bueno, sí, Espíritu Santo, sí, Señor, ¿no? Pero dividido entre lo que estaba diciendo el Señor y el deseo ya de dormirme. Pero voy a decir una cosa, ni tú ni yo ganamos al Espíritu Santo. No. Tuve que coger el móvil, porque tengo yo el hábito de hacer mis apuntes en el móvil, ¿no? El Señor me va hablando y yo voy apuntando. Yo me acuerdo que cuando empecé a predicar, yo tenía una libreta aquí en el bolsillo, trabajaba con mi chaleco, ¿no? Siempre tenía aquí una libreta y un lápiz. Y el Espíritu me hablaba y yo apuntaba. Bueno, hemos cambiado un poco, ¿no? Hemos mejorado. Ahora apuntamos en el móvil. Y me empezó a hablar, y las horas, ¿no? El tiempo fue avanzando. Pero cuando el Señor te está hablando y te está ministrando, ya dejas de preocuparte con el cansancio, con el sueño, con lo que sea que tengas, porque no hay nada mejor que recibir palabra de Dios, ¿no? Y el Señor me estaba hablando sobre eso. Ese es un salmo de David para un contexto muy específico, para el pueblo de Israel, en un momento muy específico. Pero tenemos que entender que David fue el gran rey de Israel, pero también fue un guerrero, un soldado. David conocía y sabía muy bien de todos los entresijos de la guerra, de las batallas. Él lo sabía todo. Y de hecho era muy buen guerrero,
y un muy buen estratega. Entonces, cuando él está escribiendo y él está diciendo, ¿no? Unos confían en carros y otros confían en sus caballos, pero nosotros haremos memoria del nombre del Señor. Él está diciendo lo siguiente. Si pudiéramos decir hoy, por ejemplo, sería diferente, ¿no? Si David fuera soldado hoy, ¿qué diría? ¿Hablaría de carros, de caballos? No, David hoy hablaría de armas nucleares, de portaaviones, de aviones de guerra, de cañones, de tanques, de drones, ¿no? De todo eso que escuchamos que solo tiene que ver con destrucción. Pero si David hoy estuviera hablándonos, él diría, unos confían en sus armas nucleares, otros confían en sus portaaviones y otros en sus misiles, pero nosotros haremos memoria del nombre del Señor. En realidad, David no está hablando de guerra. Está hablando de donde el ser humano deposita su confianza. Y a lo largo de nuestras vidas, y según las situaciones que nosotros vivimos, aunque conocemos al Señor, muchas veces tenemos etapas en que empezamos a depositar nuestra confianza en cosas que no son reales, ¿verdad? Solo yo soy el pecador más miserable aquí, hoy, en esta tarde, que ha depositado su confianza en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Bueno, Señor, soy el único. Perdóname. De vez en cuando, nosotros depositamos nuestra confianza en los ahorros que tenemos, o en la jubilación que está llegando, o depositamos nuestra confianza en el esposo, en la esposa, que no está mal confiar, pero nuestra confianza nunca puede estar depositada ni sobre una persona, ni sobre cosas de este mundo. Nuestra confianza debe siempre estar depositada, debe estar apoyada, debe estar entregada en las manos del Dios a quien nosotros servimos. Pero sí que es verdad, hermanos, que a veces es difícil, y aún más en los días y en los tiempos en que vivimos, que es difícil, ¿no?, permanecer con esta confianza todo el tiempo, ¿verdad? A veces nosotros, por circunstancias, nos vemos involucrados en cosas que nos hacen dudar, que nos debilitan, que nos cansan, que cambian la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces debemos de tener presente eso. Pero lo que Dios espera de ti y lo que Dios espera de mí no es que nosotros confiemos en nuestra propia fuerza, sino que confiemos en Él. Que confiemos en su proyecto, que confiemos en su voluntad, que confiemos en lo que Él tiene preparado, que confiemos en sus tiempos. Pero tengo que reconocer, hermano, que a veces es difícil. Esta declaración que hace David en relación a los carros y a los caballos no es algo que se ha soñado David, no es algo que él ha declarado por declarar, porque la palabra de Dios no está escrita por escribir, es palabra de Dios y poder de Dios. Esa declaración de David que dice que unos confían en carros y otros confían en caballos, está relacionada con un versículo de Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Deuteronomio 17, 16. Donde Dios dice algo muy claro al pueblo de Israel. Dice lo siguiente. Pero él, es decir, Israel o el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo al Egipto con el fin de aumentar los caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino.
Ahora hay una imagen ahí, si me puedes poner, que va a reflejar lo que dice este versículo. Egipto era conocido por sus carros y por sus caballos y por la confianza que ellos tenían en ellos en el campo de batalla. Y las naciones, cuando querían demostrar fuerza, poder y vencer batallas, lo que ellos hacían es que se aliaban a Egipto o buscaban en Egipto carros y caballos. Dios, como conoce el corazón del ser humano, conoce tu corazón mejor que tú mismo y el mío, sabe que cuando las cosas se aprietan y se ponen difíciles, nosotros buscamos grietas, resquicios, escapes, atajos. Entonces, Dios habla a su pueblo ya en el libro de Deuteronomio y le dice lo siguiente: a Egipto no volveréis. Y mucho menos para ir allí a comprar carros y caballos, porque vuestra confianza no puede estar en los carros y en los caballos. Tiene que estar puesta en mí. ¿Cuántas veces batalló el Señor con el pueblo de Israel, diciendo a ellos de que ellos deberían de descansar y confiar en Él, y que sus planes eran mejores que sus propios planes? Y nosotros diríamos, esos israelitas son unos cabezones. Porque nosotros no, ¿verdad? Dios nos sabe, nos dice, no vayáis, espera, ten paciencia, yo estoy obrando, tranquilo, yo estoy en el control. No vayas, no hagas, no digas. Y al final, lo hacemos. Conociendo Dios al corazón de los hombres, cuando habló de eso con el pueblo de Israel, estaba diciendo, no confiéis en estas cosas. Porque en realidad nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor siempre. Dile al hermano que tienes a tu lado, confía en el Señor. A ver, dile con una intención de fe, dile, hermano, confía en el Señor. A lo mejor despiértalo. Y nosotros diremos, no, como creyentes, hijos de Dios, hombres de fe, diremos, es que yo confío en el Señor. Sí, aquí dentro de la iglesia, junto a todos los hermanos, todos somos valientes, ¿no? Pero cuando estamos solitos ahí fuera y se presenta el problema, a ver, ¿por dónde me puedo salir? Yo estoy hablando, hermano, de carros y de caballos, porque está relacionado con lo que David estaba hablando, y está relacionado con la ordenanza del Señor. Y a veces nosotros creemos que cuando buscamos atajos, cuando nos desviamos de la palabra, cuando no obedecemos al Señor, como Dios es misericordioso y perdonador, eso no tiene tanta consecuencia, ¿verdad? Buscamos siempre... No, a ver, es que la palabra no está diciendo eso. Yo creo que puedo hacer. O cuando queremos hacer algo verdaderamente y oramos al Señor y el Señor no está diciendo nada, porque hay que esperar, nosotros empezamos a ver hasta el pajarito que vuela a nuestro alrededor como es el de Dios. Pero no es que es de Dios, es que lo quiero yo. Vamos a ver, voy a leer un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 10, a partir del versículo 26. Vamos a ver la gravedad de confiar en nuestras propias fuerzas. Es que yo lo sé, yo puedo. Es que yo tengo, yo hago, yo digo. Vamos a ver
¿qué es lo que dice el texto? Va a hablar de Salomón. Dice en el 10:26 de Reyes, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían ¿de dónde? ¿De dónde traían? De Egipto. ¿Qué es lo que traían de Egipto? Caballos y lienzos a Salomón. Porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Salomón, dice la Biblia, que tenía plata en su reino como si fueran piedras, ¿no? Imagínate la plata ahí en una abundancia tremenda. Lo que significa decir que si yo tengo recursos, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Pues no. ¿Quién te ha dicho que porque nosotros tengamos recursos podemos hacer lo que nos da la gana? No, hay que consultar al Señor. En este caso, está diciendo que Salomón tenía plata ahí para aburrirse. Y entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó? ¿Volver a dónde? A Egipto. ¿Sabe qué significa el Egipto en una simbología relacionada al Nuevo Testamento? Significa el mundo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, es una representación de cuando Dios nos saca del mundo. No vuelvas al mundo a buscar solución para tus problemas. Confía en el Señor. Confía en los tiempos de Dios. Confía en la autoridad que tiene Jesucristo sobre mi vida y sobre tu vida. En el capítulo 10 relata de que Salomón tenía un montonazo de caballos, de carros, y que había puesto ahí en las ciudades y estaba confiado en eso. ¿Sabe qué es lo que relata en el capítulo 11? La decadencia y la derrota de Salomón. ¿Por qué? Porque está totalmente en contra de lo que dice la palabra en Deuteronomio. Significa decir que Salomón en este punto estaba en total desobediencia. Es decir, no tenía presente en ningún momento la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenía presente? Su confianza en lo que tenía y en lo que había adquirido. Significa entonces que yo debo de confiar en mi trabajo, que yo debo de confiar en mi salario, que yo debo de confiar en mi jefe, que yo debo de confiar en mi propio brazo, o en mi propia fuerza, o en mi salud, o en mi capacidad. Siento decir que no. Porque en el momento en que pongamos nuestra confianza en estas cosas y no confiemos y descansemos en el Señor, nos puede ir bien por un tiempo, pero no nos irá bien todo el tiempo. Porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Aquí estamos hablando de carros y de caballos, pero no estamos hablando esencialmente de eso, sino que estamos hablando de confianza. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Un día dice a Samuel: ven Samuel, que yo voy a batallar. Samuel se retrasó. Él tenía ganas de que saliera como él quería y se puso a hacer cosas que no debía.
se precipitó, confió en su propia capacidad. ¿Qué es lo que le dijo Samuel? Como un loco has actuado. Por eso nosotros debemos de confiar única y exclusivamente en Cristo. Confía en Él. Deposita tu confianza en Él. Deposita tu confianza en la palabra. A conocer de la palabra. A actuar según la palabra. Y a vivir según lo que diga la palabra del Señor. Dios, yo digo y repito muchas veces eso, y voy a seguir repitiéndolo. Dios no tiene compromiso con nuestras buenas intenciones. Tiene compromiso con su palabra. Entonces, no descansemos, no depositemos nuestra confianza en cosas de este mundo ni en personas. No hace falta que levante la mano, pero ¿cuántas veces tú has depositado tu confianza en una persona y te has decepcionado? Me faltarían manos. Por eso nuestra confianza tiene que ser en Él. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor y las personas nos decepcionan, el mismo Dios nos capacita para perdonar, para reconciliar, para restablecer, para reedificar. Pero cuando nuestra confianza está puesta en una persona y esa persona nos decepciona, ya nos cuesta más reconstruir. Por eso no pongas tu confianza en una persona. De hecho, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en el Señor. Confía en Dios, que es lo mejor. Pero para que eso ocurra, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Vas a leer un otro texto. Ahora de Segunda de Reyes. No hay que pensar, está el pastor hoy con los caballos, los carros. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Este texto sí que te va a gustar. Dice la palabra: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dije: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es una representación gráfica de Eliseo con su criado, de lo que nosotros vivimos en el mundo natural y en el mundo espiritual. A veces nosotros miramos el mundo natural y lo que vemos es lo que hay, ¿no? Y si nuestra confianza está puesta en lo que hay, ciertamente nos vamos a decepcionar. Pero Eliseo, el 17, dice que oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira la importancia de tener una visión espiritual en las situaciones. El mundo mira y ve los carros y los caballos naturales, pero a nuestro alrededor están los caballos y los carros de fuego. Están a nuestro alrededor. Los ángeles del Señor se acampan a nuestro alrededor, dice la palabra del Señor. Las palabras del Señor dice que las bendiciones del Señor nos alcanzarán. Entonces, la palabra de Dios dice muchas cosas, como yo decía el domingo pasado, sobre tu vida y sobre mi vida. Pero tenemos que saber lo que ella dice. Seguramente Eliseo no hacía falta orar para saber que los carros y los caballos de fuego estaban alrededor de él.
lo sabía por el conocimiento y la confianza que tenía en el Dios a quien servía. Pero el criado no. Y aquí yo me hice esa pregunta y te la hago a ti ahora. Mi mirada en relación a las circunstancias, ¿es la mirada de Eliseo o es la mirada del criado? ¿Cómo veo yo las cosas? ¿Cómo es que miro? ¿Con ojos espirituales? ¿O me asusto como el criado? Miro y digo, ay, Señor mío, vamos a morir. Y Eliseo dice, ¿qué dices? Señor, abre sus ojos. Ahora mira hacia afuera. Miró y vio los carros de los caballos de fuego que había alrededor de él para guardarles y protegerles. Y si tú sigues leyendo el texto, vas a ver que Dios entrega en las manos de Eliseo todo el ejército que estaba alrededor, y Eliseo lo lleva al rey, lo entrega en la mano del rey. El Señor lo ciega de una manera tal que ellos no ven, no reconocen. Cuando se dan cuenta, están rodeados por el ejército de Israel. Entonces, es la misma circunstancia. No nos dejemos guiar por lo que ven nuestros ojos naturales. Tengamos visión espiritual. Amén. Ahora termino, hermanos, dentro del mismo Salmo de número 8. David, antes de hablar de los carros, de los caballos, el versículo 7, el 8, en el 4 y en el 5, habla de la confianza. Te invito a que en casa, relajadamente después, tú puedas leer todo el Salmo de número 20. Mira lo que dice David, antes de hablar de los carros y de los caballos. Él dice en el 24, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas tus oraciones. La cosa está difícil, hermano. Pues hay que orar. Pastor, yo estoy orando. Entonces hay que orar más. Porque la Biblia está diciendo que si hacemos memoria del nombre del Señor, le levantamos bandera de la victoria de nuestro Dios y oramos al Señor, dice la Biblia que Él concederá los deseos de nuestro corazón y hará que nuestros planes tengan éxito. Eso también significa decir que nuestros problemas tendrán solución, que alcanzaremos éxito en nuestros planes y alcanzar nuestros sueños. Por eso, hermano, no te fíes, ni tampoco descanses en las circunstancias, porque ellas son temporales, son circunstanciales, son pasajeras. Vienen y se van. Confía en el Dios que te ha salvado, que es eterno. Descansa en Cristo y depende de Él cada momento de tu vida.